Damas y caballeros, excelente día tengan todos ustedes, todas ustedes. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy me encuentro de manteles largos. Es un día de fiesta porque habré de hacer este video consagrado a la filosofía de mi gran maestro Henri Bergson. Henri Bergson es el filósofo del movimiento, el filósofo del tiempo, de la conciencia profunda, del reino espiritual. Henri Bergson es también el filósofo de la evolución espiritual, el filósofo de la durée, de la duración. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, quiero dedicar este video a todas aquellas personas que de una forma u otra, a lo largo del mundo, a lo largo de la vida, se han ocupado de manera generosa de las demás personas, que han dedicado su tiempo no solamente a su propia formación y preparación, sino que también han dedicado su tiempo, su vida, a otras personas. En ese sentido, dedico este video a mi gran amigo, el maestro Alex Salamandra, un artista polifacético, un artista que ha surgido allá en el pueblo de Santa Fe. Y bueno, para él, en este día, le dedico el video que habrá de estar consagrado a la filosofía de Henri Bergson. Ya he hablado de mi maestro Bergson en distintos videos, pero solamente lo he hecho de manera tangencial. Y bueno, creo que este es un buen momento para introducir la filosofía bergsoniana de manera más profunda, de manera más extensa. Al mismo tiempo, voy a leer con ustedes unos datos biográficos de mi maestro Henri Bergson. Posteriormente voy a leer también un capítulo de mi tesis universitaria, con la tesis con la que recibí el grado de licenciatura. Tuve la fortuna en 2009 de poderme licenciar con esta tesis que lleva por título Bergson y la libertad, la búsqueda de la nota original. Esta tesis espero que dentro de poco ya pueda estar disponible en la Universidad Autónoma Metropolitana de forma impresa para que pueda ser consultada si alguien tiene el interés de profundizar en las ideas de este autor, Henri Bergson, que me parecen sumamente sugerentes, importantes y profundas, y que curiosamente está teniendo una presencia cada vez más importante. Finalmente voy a leer las conclusiones a las que llegué en esta tesis que presenté en el año 2009, para que ustedes también puedan tener una idea de que afortunadamente el tiempo me ha dado la razón en alguna medida, y creo que en el futuro inmediato, en el futuro próximo y en lo sucesivo, la filosofía bergsoniana, la filosofía de Henri Bergson, será ahora sí profundizada como se merece, como se requiere, porque fueron muy pocos los autores, las autoras que lograron penetrar en esta obra tan singular, tan novedosa, tan revolucionaria. Entonces vamos a adentrarnos el día de hoy justamente en la filosofía de Henri Bergson. Voy a comenzar con los datos biográficos. Henri Bergson nació en París el 18 de octubre de 1859, de padre polaco, Michael Bergson, compositor musical, y de madre inglesa, Catherine Leveson, ferviente religiosa, ambos de linaje judío. Bergson realizó sus estudios
de 1868 a 1878 en el Liceo Condorcet. Fue sobresaliente al traducir del griego y del latín. Coronado en los concursos, particularmente, y esto es digno de señalarse, tenía propensión y habilidad para las ciencias. Es así como en 1877, cursando matemáticas elementales, obtuvo el concurso general. En el concurso general, obtuvo el primer premio que los anales de matemáticas de Bris y Gerona publicaron en extenso al año siguiente. Después, dudaría entre las letras y las ciencias. Se decidiría finalmente, a principios de 1878, presentándose en la Escuela Normal de Letras, recibiéndose a finales del mismo año. Al salir, en 1881, fue catedrático de filosofía. De 1881 a 1883 fue profesor de filosofía en el Liceo de Angers. Después, de 1883 a 1888, fue profesor en el Liceo de Clermont y al mismo tiempo estuvo a cargo de las conferencias en la facultad de esta villa. Es en Clermont donde escribió su primer libro, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, el cual fue presentado como tesis doctoral en 1889 y es considerada la primera de sus grandes obras. También tuvo la oportunidad, entre 1888 a 1898, de enseñar en el Colegio Rolly, después en el Liceo Enrique IV. Ingresó 2 años después en el Departamento de Retórica Superior, encontrando todavía vivas las memorias de sus enseñanzas y las huellas de su influencia hasta este momento. De 1898 a 1900 fue maestro de conferencias en la Escuela Normal. En 1900 es designado al Colegio de Francia y en 1901 electo en el Instituto. Anteriormente, en 1896, aparecerá su segunda gran obra importante, Materia y Memoria. En 1900 aparece un ensayo de carácter estético intitulado La risa, que por cierto este es uno de los textos que más se han leído de Bergson y es considerada una obra fundamental para la cuestión de la estética bergsoniana. Continuando con esta misma tesitura, en 1907 publica Nuestro Maestro, la Evolución Creadora. En 1928, pero designado desde 1927, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras importantes destacan las siguientes, al menos a las que no hemos hecho referencia. De 1903, Introducción a la Metafísica. En 1919 se publica La Energía Espiritual, que reúne ensayos y conferencias. En 1922 tiene una disputa teórica con Albert Einstein y expone sus ideas en una obra que llevó por título Duración y Simultaneidad. Las dos fuentes de la moral y la religión aparecieron en 1932. Y finalmente, el pensamiento y movimiento, ensayos y conferencias aparecieron en 1934. Curiosamente, y a pesar de que Bergson es un filósofo sumamente agudo y profundo, al menos esto lo podemos constatar en sus obras,
Ese rigor intelectual le llevó muy lejos. Sin embargo, en su tiempo no fue comprendido del todo. Incluso tuvo grandes rivales, no solamente en Francia, sino también en Inglaterra, en otras partes del mundo, porque era considerado muchas veces como un filósofo demócrata, esto en sentido peyorativo, pero en realidad lo que pasaba es que a mi maestro Bergson le interesaban mucho las personas y sobre todo la defensa de las causas justas. Tan es así que fue también en algún momento diplomático, estuvo en España, después en Estados Unidos, justo antes de que se diera la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, estos son algunos de los elementos biográficos que estoy mencionando. Seguramente se podrá profundizar más adelante sobre ellos. Ahora enfocándome en el capítulo Bergson, vida, significación y sensibilidad. Bergson, vida, significación y sensibilidad. Este es el capítulo 18 de mi tesis, en donde intenté establecer un puente comunicante entre Henri Bergson, el filósofo francés, y Antoine-Exupéry, el autor de El Principito. Voy a leer entonces. Si algo no se le perdona a Bergson, es haber roto nuestras cadenas. No solo nos muestra cómo vencer la tentación de caer en las garras del espacio, y nos ha dado algunas armas para derrocar el imperio del intelectualismo radical y del determinismo exacerbado, sino que ha franqueado una barrera muy poco perceptible, pero sí vívida y experimentada, que dividía al ser humano en dos grandes porciones, entre su razón y su corazón, entre la vida y la obra de un hombre, o entre la vida y la obra de un ser humano. Muy a pesar de Bergson, para quien la vida de un autor, según él pensaba, no arroja mucha luz sobre su obra. Por nuestra parte, y adheridos en mayor medida en este punto concreto al filósofo español Miguel de Unamuno, para quien la vida de un autor explica perfectamente su obra. De hecho, dice Unamuno, la íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario. Sin embargo, esa íntima biografía es la que más cosas nos explica. Nos parece hallar en la obra del compatriota de Bergson, es decir, del francés Antoine Saint-Exupéry, una cierta afinidad, o para decirlo en términos bergsonianos, una cierta simpatía de fondo. No obstante, en la forma de exponer las cuestiones como en la profundidad y alcance de sus planteamientos, ambos autores difieren en alguna medida. Saint-Exupéry, literato, y Bergson, filósofo. Sin embargo, en algunos pasajes parecen coincidir en ciertos puntos que intentamos señalar a continuación. Ambos, muy a su estilo, se han expresado en una suerte de poesía hecha prosa. Si existe algún punto de contacto entre estos dos franceses, seguramente es, pensamos, en el alma que atraviesa sus ideas, en la energía emotiva que emana de sus páginas. Parecen abonar todo el crédito a una sola cuestión, la dignificación del ser humano en tanto que portador de la energía espiritual. Es decir, el amor, la ternura, la delicadeza, la fraternidad, la amistad, la entrega y el sacrificio por el otro, en fin, la interacción y el reconocimiento mutuo entre las buenas voluntades
entre las grandes almas que deseamos imitar y que nos instan a actuar benignamente, como dice Bergson. Seguramente hemos personificado a Saint-Exupéry, al grado de dar la impresión de ahogamiento y asfixia sobre el autor de La Petit Prince. No obstante, si es que Saint-Exupéry conoció los textos de Henri Bergson, lo desconocemos en este momento, no parece que haya tenido dificultad alguna para admitir que una cierta ola de generosidad ha hecho contacto entre ambos a través de sus conclusiones. Por lo menos, por ejemplo, esta: lo esencial es invisible para los ojos, lo importante es invisible. Quizá esta idea concreta, la más afín entre los dos franceses y también la más general, así como la que más se puede defender por encima de otras cuestiones. Hay otros acuerdos de fondo, por ejemplo este. Bergson hasta cierto punto rechaza las matemáticas, ante todo por lo que respecta al simbolismo y al formalismo, rebañados de abstracción y de vacuidad. Para Saint-Exupéry, si algo hay que criticarle a los adultos, los cuales creen ser muy interesantes y muy importantes y hablar solamente de cosas serias, es justamente su afición y respeto por los números. Los adultos adoran los números y el cálculo. Los adultos, sostiene Exupéry, nunca comprenden por sí solos las cosas. Siempre necesitan explicaciones para todo. Suelen guiarse por las apariencias y el exterior. Los adultos son muy extraños. Tal es su condición que Exupéry ha identificado la adultez con la vejez. La persona en edad adulta no comprende las cosas simples, entre otras cosas porque los adultos siempre llevan mucha prisa. De ahí que no están contentos en donde se encuentran y nunca encuentran lo que buscan. Se sienten reconfortados al tener una economía del tiempo. En fin, los adultos lo confunden todo y no saben distinguir. Sin embargo, y a pesar de todo, hay un hecho que se les escapa. Todas las personas mayores un día fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Una idea que aparece muy a menudo en la obra Le Petit Prince de Saint-Exupéry es la de concebir entonces al adulto como un asiduo seguidor de las razones, las justificaciones y los por qué. El adulto no capta la vida como es en sí misma, sino como se la han inculcado, y se la han inculcado, como decía Bergson, a través de la lógica de los sólidos y de la geometría. Exupéry contrapone este mundo de los adultos al mundo de los niños. Solo los niños saben lo que buscan. El creador de Le Petit Prince afirma, compartiendo su postura con Bergson: nosotros que sí comprendemos la vida, podemos librarnos de los números, ya que los niños lo entienden todo. Henri Bergson, nuestro maestro, busca lo concreto, lo real, lo dado en la experiencia, de donde rechaza toda suerte de especulación que no parta de los hechos o de las líneas de hechos. Pueden formular hipótesis de acuerdo, pero si éstas no hallan su culminación y no tienen influjo verdadero en la vida real, entonces habrá que menospreciarlas. Habrá que rechazar aquello que no se configure a partir de la medida que dicta la realidad. Sería interesante intentar compaginar las concepciones antropológicas de Saint-Exupéry con algunas tesis bergsonianas, sobre todo por lo que respecta a su idea del amor y la amistad contrapuesta frente a la muerte.
Su visión de la vida en general y de la importancia de ocuparse, de instruir y de educar al otro, de ver por el otro, incluso, y de ser posible, hasta el sacrificio en nombre del otro, la idea de que exista una determinada realidad espiritual desde la que todo en absoluto cobra sentido. Una realidad, vale decirlo, no tanto trascendental sino inmanente. ¿Qué decir de las ideas de la dignidad humana y su papel en el mundo? Un mundo que parece anunciarnos el impulso creador. Tanto a Bergson como a Exupéry les interesa lo singular, lo original, lo novedoso, porque de ahí habrán de hallar la fuerza que los proyecte hacia el universo mismo. El verdadero amor nunca duerme, siempre vigila, siempre está atento y alerta, nos dice Bergson, en la energía espiritual. No dormimos verdaderamente para lo que continúa interesándonos. Para Exupéry, amar es estar un tanto inquieto, pero feliz también. Incluso es llorar por lo que se ama. Tanto Bergson como Exupéry buscan que el hombre, el ser humano, encuentre lo sublime y lo elevado en lo simple y en lo ordinario de la vida. Ambos autores franceses sienten una determinada inclinación por el finalismo. Ambos autores también denuncian lo monótono, lo repetitivo, la fatiga, el trabajo excesivo y el tedio, que aprisionan y anclan aquello que es movilidad permanente. Algunos seres piensan, por otra parte, más en dormir que en descansar, cuando la vorágine les ha carcomido los anhelos. Las palabras frecuentemente pueden ser fuente de malentendidos, dice Exupéry, mientras que para Bergson, el lenguaje que poseemos no ha sido hecho para dar cuenta de nuestro mundo interior y de las profundidades del alma y de la vida del universo. El sentido de la vida es el amor, y el amor verdadero comienza con una suerte de determinación y progresivamente se convierte en un arribo al absoluto. Bergson y Exupéry parecen coincidir en que lo excelso, lo elevado, lo sublime, lo verdadero, lo real, solo se alcanza a condición de vencer toda una serie de obstáculos. Es necesario un penoso esfuerzo de atención constante para revertir los efectos de la rigidez y la somnolencia. En fin, el espiritualismo de estos autores, un gran literato que reflexiona profundamente, Exupéry, y un filósofo profundo que reflexiona poéticamente, le declaran la guerra al intelectualismo radical. Bergson, lo hemos referido ya, es el filósofo de las diferencias sutiles, poco perceptibles para la mayoría, que pasa de largo a prisa o simplemente para quienes esos detalles no tienen tanta importancia. Exupéry, por su parte, señala que los ojos no siempre ven, hay que buscar con el corazón. Recuérdese que el método bergsoniano es la intuición, es decir, la complementariedad entre la inteligencia y el instinto, la simpatía adecuada entre el yo y la realidad, un yo que pretende penetrar en lo que el objeto tiene de más íntimo y singular. Para Exupéry, nunca se ve lo que es realmente importante. Podemos afirmar que el autor del Principito, Saint-Exupéry, ha dicho también lo siguiente: el sentido de la vida, el sentido profundo de la amistad, el sentido profundo del amor, es una fuerza invencible. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. Antes de llegar a la recta final de este pequeño video introductorio al pensamiento de Henri Bergson, damas y caballeros,
Quiero compartirles ahora algunas líneas que ofrecí en la conclusión de esta tesis, esperando que este contenido sea de su agrado. Estamos hablando del año 2009 y concluía de alguna manera mi tesis con esta afirmación. Esta frase es de Bergson y se encuentra en las dos fuentes de la moral y la religión que él publicó en 1932. La humanidad gime medio aplastada bajo el peso de los progresos que ha hecho. No tiene la suficiente conciencia de que de ella depende su propio porvenir. A la humanidad le corresponde ver si por lo pronto quiere seguir viviendo. A la humanidad le corresponde preguntarse luego si quiere solo vivir o realizar además el esfuerzo necesario para que se cumpla, hasta sobre nuestro planeta refractario, la función esencial del universo, que es una máquina hacedora de dioses. Fin de la cita de Bergson. Ahora, un comentarista de Bergson señala lo siguiente. El distinguido servicio de Bergson está en haber redescubierto el espíritu, en haber acentuado su grandeza cuando estaba de moda empequeñecerlo. Bergson reclama para el espíritu y la materia una comunidad de origen en el cosmos, pero no defiende que tengan raíces comunes. El espíritu, lo que surge, lo que se hace a sí mismo, y la materia, lo que cae y lo que se deshace, se oponen radicalmente. Lo único que comparten es el impulso creador inicial, que no pertenece a ninguno de los dos. Y ahora viene precisamente mi comentario, en el cual desde aquel 2009 ya veíamos cómo con fuerza iba a provenir de la distancia al bergsonismo. La filosofía de Bergson se dejó de hacer de alguna manera popular, conocida, hacia 1930. Pero todo el éxito que generó en ese momento, toda la expectativa, toda la fuerza, todo el impulso creador que en ese momento surgió, se habrá de continuar ahora ya en este inicio del siglo XXI. Entonces decía yo en el 2009, no sabemos si se trate de una intuición o de una especie de fortuna. Tal vez sean las mismas dificultades de nuestra existencia humana o la desbordante complejidad de la vida la que nos ha hecho sentir fuertemente la convicción creciente de que el bergsonismo regresará a ocupar su lugar privilegiado en las consideraciones universitarias a nivel mundial. No quisiéramos que nuestro México se quede atrás cuando ese momento llegue. Más bien deseamos que México, al igual que los Estados Unidos de Norteamérica y la gran mayoría de los países europeos, así como algunos orientales, puedan presenciar el renacimiento del bergsonismo. Quizá bajo una nueva modalidad, la cual no sería nada extraño denominar neobergsonismo. De la misma manera que hoy en día se habla de Kant, se hablará también y con gran fuerza de Henri Bergson. En vida de nuestro maestro Bergson, su obra no fue del todo comprendida, al grado de gozar de un éxito gradual, no tanto por la profundidad, sino por el alcance de sus planteamientos y sobre todo por la belleza de su lenguaje. Ahí tienen, damas y caballeros, unas pequeñas líneas de la conclusión. Y como decía yo, ahí en esa conclusión, justamente el bergsonismo está resurgiendo con mucha fuerza. Ya tiene grandes especialistas que se han dedicado a analizar con gran detalle su producción filosófica. Y bueno, estamos también preparándonos cada día para que cuando llegue ese momento podamos compartir de la grandeza de este pensador francés, Henri Bergson. Damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su atención.